Esta noche vamos a completar nuestra explicación del lenguaje universalista en relación con la muerte de Cristo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hay mucho lenguaje universalista que se relaciona con el hecho con la muerte de Cristo, y entonces eh, muchos lo han tergiversado, pero nosotros lo estamos viendo para establecer definitivamente que todos los textos que se usan para hablar de una supuesta expiación universal no contradicen en nada la doctrina verdadera de la redención particular o expiación limitada, sino que incluso algunos de estos textos proporcionan más pruebas a favor de ella. Entonces, como estuvimos diciendo, Pablo y otros autores usan en sus textos la palabra todos para hablar, por ejemplo, de todos sin distinción, ¿cierto? Lo hacen también para, utilizando ese lenguaje de la solidaridad corporativa, y lo hacen usándolo en alusión a todas las clases de personas con el fin de socavar el elitismo judío hereje, ¿no? Porque como ustedes saben, siempre los judíos han pensado que ellos solamente, para ellos es la salvación y para nadie más. Entonces eso se había apoderado de Éfeso en aquel tiempo, y Pablo lo ataca allí. Y la misma conclusión merece la declaración de Pablo en Tito 2:11, donde dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí? Ahí dice eso, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pues dado que Pablo había provisto instrucción respecto a distintas clases de personas, allá en Tito 2:2 al 6 y 2:9, 2:10, ese todos los hombres a quienes la gracia ha traído salvación se refiere a todas las personas sin distinción y no a todas sin excepción. Esta interpretación es respaldada con la declaración de la eficacia de la expiación en Tito 2:14, donde se afirma que Cristo se ha entregado para redimir y también para purificar a un pueblo particular para su propia posesión. Otro pasaje que ha sido objeto de gran debate es 1 Timoteo 4:10, donde Pablo describe a Dios como el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así los universalistas enseñan de esto, que Jesús es el Salvador de todas las personas en el sentido que murió por todos, pero que especialmente es el Salvador de los creyentes, porque los beneficios de la salvación solo se aplican a ellos. Sin embargo, merece la pena observar que el Hijo no es el antecedente más próximo al término Salvador en este pasaje, sino que el enfoque está aquí en Dios Padre, el Dios vivo. Así, este versículo no habla de la expiación de Cristo en particular, sino de la naturaleza de Dios como Salvador. Entonces, Pablo está, pues, perfilando dos formas en que se expresa la naturaleza salvadora de Dios, diciendo: Él es el Salvador de todos los hombres en un sentido temporal, ¿cierto? Es decir, aunque todos los hombres han pecado contra Él, han incurrido en culpa y pagarán por sus pecados en el infierno, Dios no ejerció su juicio sobre ellos de inmediato, ¿cierto? Como lo hiciera con los ángeles caídos. De esta manera, hasta los reprobados disfrutan de una suspensión provisional de ejecución, y así experimentan los disfrutes de la vida en un mundo infundido por la gracia común de Dios, ¿cierto? Entonces, aunque muchos que se van a condenar y están yendo al infierno y van a ir al infierno, disfrutan de esta vida, ¿cierto? Están ahí, viven, pero va a llegar el día en que van a perecer totalmente y van a recibir el castigo, ¿verdad?
Entonces, con todo, la naturaleza salvadora de Dios también se expresa de un modo más profundo para quienes son suyos. Si se expresa así para los impíos que se perderán, ¿cómo era para los que son del Señor? Él es el Salvador de todos los hombres en un sentido temporal, pero Dios es el Salvador de los elegidos, es decir, de aquellos que acaban viniendo a la fe salvadora en un sentido eterno. Amén. Muy distinto. Finalmente, aunque segunda de Pedro 3:9 no habla, perdón, explícitamente de la expiación, ese texto, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, no habla explícitamente de la expiación, no está hablando explícitamente de la expiación. Sin embargo, los universalistas argumentan que revela una voluntad salvadora universal en Dios que contradice una redención particular. Mire allí lo que dice Pedro, lo voy a leer lo que dice Pedro allí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice ese texto, ¿cierto? Y entonces pareciera que todos se salvan, ¿cierto? Dios quiere que todos se salvan. Bueno, vamos a ver eso. Como Dios no desea que nadie perezca, dicen los universalistas, sino que todos se arrepientan, se argumenta que Dios ha hecho todo lo posible para proveer salvación en la expiación universal de Cristo y que ahora le toca al pecador apropiarse de la salvación mediante la fe y el arrepentimiento. Sin embargo, sencillamente, eso no significa, eso no es lo que está significando allí, que como Dios no disfruta con la muerte de los impíos, entonces Cristo ha expiado por todos sin excepción. No. Y para afirmarlo, que eso no es, se pueden dar dos respuestas a este acercamiento universalista de este texto. La primera tiene que ver con la complejidad de la voluntad divina. Hay una complejidad para nosotros en comprender lo que es la voluntad de Dios. Entonces necesitamos comprenderla. ¿Qué significa que Dios desee que todos sin excepción se arrepientan cuando Él mismo ha expresado su voluntad salvadora al escoger a algunos y no a todos para salvación? Podría ser una pregunta, ¿cierto? O otra, ¿y qué significa que el Dios que hace todo lo que quiere y cuyo propósito nadie puede frustrar, desee la salvación de todos cuando no ejerce su voluntad soberana para llevarlos a todos finalmente a la salvación? ¿Eh? Bueno, significa que en lugar de negar la absoluta soberanía de Dios, como hacen los universalistas, porque al decir lo que ellos dicen, ellos niegan la soberanía de Dios. Pero nosotros en lugar de hacer eso, o el texto en lugar de hacer eso más que todo, lo correcto es observar una distinción en la forma en que las escrituras hablan de la voluntad de Dios. ¿Cómo es? Tenemos que mirar que las escrituras, eh, al abordar la voluntad de Dios, lo hacen de distintas maneras. Por ejemplo, quiero que le ponga mucha atención a esto y que tome nota de eso. Por ejemplo, la voluntad decretativa de Dios, eso es una forma de ver la voluntad de Dios. La voluntad decretativa de Dios. ¿Eso qué es? Es su buen propósito en consonancia, en armonía con su decreto soberano, ¿cierto? Isaías habla de este aspecto de la voluntad de Dios cuando profetiza de la crucifixión de Cristo y señala, Jehová quiso quebrantarlo. Eso es voluntad decretativa. Entonces, esta voluntad soberana y eficaz es la que nunca puede ser frustrada y siempre llega a suceder. ¿Sí lo entendió cuál es la voluntad decretativa? Es la que nunca puede ser frustrada y siempre sucede. Siempre sucede. Por otra parte, está la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad preceptiva de Dios, que es ese aspecto de su voluntad
que se expresan los preceptos, los mandamientos de las Escrituras. Por lo tanto, Dios emite a todas las personas el mandamiento o precepto de arrepentirse, ¿cierto? Y de creer en el Evangelio. Pero a diferencia de su voluntad decretiva, esta voluntad preceptiva de Dios se frustra cada vez que, ¿qué? Que alguien desobedece alguno de sus mandamientos. Se frustra, no se cumple, ¿cierto? Esta no es como la decretiva. Esta se frustra, esta no se cumple. Amén. Si lo han entendido, ¿no? Bueno, en tercer lugar, las Escrituras también hablan a veces de la voluntad de Dios para describir su temperamento, o sea, lo que le agrada o aquello en lo que Él se deleita. De manera que podríamos definirlo como su voluntad optativa. Ya aprendió tres, ¿no? ¿Cuál es la primera? Decretativa, preceptiva y optativa. Así que, ¿cuál de estos sentidos, hermanos, es el que encajaría en la declaración de segunda de Pedro 3:9? ¿Cuál es el que encajaría allí? Bueno, no puede ser su voluntad decretiva, porque si Dios ha determinado el arrepentimiento de todos sin excepción, entonces todos sin excepción se arrepentirían, ¿cierto? Pero eso no pasa. Entonces, esa no es. Sin embargo, la salvación final, pues, se contradice con la enseñanza bíblica. Bueno, entonces, tampoco es conveniente, por ejemplo, caracterizar esto como una declaración de su voluntad preceptiva, porque esto sería afirmar que Dios prohíbe que alguien perezca, ¿cierto? En este sentido, perezca iría en contra de la ley de Dios y él tendría que castigar a las personas por perecer. Entonces, es mejor entender este versículo como una expresión de la voluntad optativa de Dios. Amén. Pedro describe la misma verdad sobre Dios que describe Ezequiel cuando éste recogió las palabras de Dios y dijo: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel 33. Aun cuando Dios no ha escogido a todos, ¿cierto? Dios no ha escogido a todos para salvación, ya lo sabemos. Y aunque el Hijo no ha expiado por todos en la cruz, que ya lo vimos, Dios desea sinceramente el bien de todas sus criaturas. Eso es voluntad optativa. Y aunque Él se regocija en el ejercicio de su justicia contra el pecado y el mal, Él no se goza con malicia al imponer castigo contra sus criaturas. No, Señor, Dios no se goza de eso. Así, Dios quiere el arrepentimiento de todas las personas en este sentido optativo. Amén. Él lo desea, Él lo quisiera. Él quisiera que todos se arrepintieran y todos se salvaran, pero no lo hacen, ¿cierto? Entonces, sin embargo, al ser Dios absolutamente soberano, y porque no todas las personas se arrepienten en realidad, Él no ha decretado que todos debieran arrepentirse. Amén. Por tanto, Dios no quiere el arrepentimiento de todas las personas en este sentido decretivo. Aunque es posible que no entendamos del todo la complejidad de la voluntad de Dios, no debemos redefinir su soberanía, ahí donde caen algunos, que comienzan a redefinir los atributos de Dios. Nosotros, ¿quiénes somos para hacer eso? Nosotros no podemos redefinir la soberanía de Dios para acomodar nuestra falta de entendimiento. No, no podemos hacer eso. Aunque esta respuesta totalmente, lo que acabamos de ver, esta respuesta refuta completamente la interpretación universalista de segunda de Pedro 3:9, y aunque es verdad que Dios desea el arrepentimiento de todos según su voluntad optativa, existe una forma incluso mejor de entender el comentario de Pedro aquí en ese texto tan especial. Pues ahí los receptores de la carta petrina y el contexto inmediato del pasaje deben tenerse en cuenta.
como siempre debe hacerse toda interpretación, ¿no? ¿Qué debe tener en cuenta usted? Los receptores, por decir algo, y el contexto inmediato, ¿no? Del pasaje. Siempre debe tenerse en cuenta. En este mismo versículo, mire, Pedro se dirige ¿a quiénes? Aquellos a quienes hablan, y les escribe que el Señor es paciente para con nosotros. De ahí que cuando se considera que el nosotros, de quienes Él habla, son los amados, ¿cierto? Los que habéis alcanzado, ahí como dice 2 de Pedro 3:8, los amados, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, ¿eh? Se debe reconocer que Pedro se está dirigiendo ¿a quién? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, no a todos, al pueblo de Dios. A ellos es a los que se está dirigiendo. Así el Señor Jesús, ¿qué es lo que está retrasando? En realidad, ¿qué es lo que está retrasando? ¿Por qué está retrasando Jesús su venida en realidad? Fácil, ¿cierto? Jesús retrasa su regreso porque es paciente para con nosotros, para con todos los elegidos. ¿Por qué? Para con todos los que son suyos, para con todos aquellos que el Padre le ha dado y por quienes Él ha muerto, pero que qué. Mire, si hay sillas vacías, por esos elegidos que todavía no han llegado a la fe, por eso Jesús todavía no ha regresado. Y como no los conocemos quiénes son, ¿cierto? Ah, no, esa es la silla en que se sienta el hermano tal todos los domingos. No, no, pero esa no es la señal. Es su vida entregada a Cristo. Entonces, nuestro Señor Jesús se retrasa, perdón, su regreso porque Él es paciente con todos aquellos elegidos que todavía no han venido a la fe y que necesitan escuchar el Evangelio. ¿Ve? Necesitan escuchar el Evangelio. Por tanto, este pasaje no habla de todas las personas sin excepción, como afirman los universalistas, sino que el contexto lo restringe a los elegidos, algo coherente con la visión particularista de la expiación. Ahora, cuando las escrituras dicen Cristo murió por el mundo, es otro de los términos usados, ¿no? Así como en el término todos, los textos que hablan de la muerte de Jesús con respecto al mundo deben interpretarse también según su contexto. En los casos en los que se usan para describir la extensión de la expiación, se interpretan de la forma adecuada con el significado de todos sin distinción en lugar de todos sin excepción. Pero los universalistas afirman con frecuencia que Juan 3:16, por ejemplo, ¿cierto? Que es uno de esos textos, resuelve decisivamente la cuestión de la extensión de la expiación. Pues Jesús allí declara, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esto ellos aseveran que al entregar a su Hijo unigénito a una muerte sustitutiva sacrificial, Dios ha expresado su amor por el mundo entero. Y entonces así entienden, o ellos entienden eso como una alusión a todos los individuos que hayan vivido o habrán vivido sobre la tierra. Sin embargo, en este pasaje, nada exige, oiga bien, en este pasaje, nada exige que mundo se interprete como todo sin excepción. No, Señor. En realidad existe una buena razón para entender que trata de todos sin distinción. Porque Jesús está explicándole la salvación de forma particular a quién acá. A ver si usted es piloso. Según el contexto, ¿a quién le está explicando la salvación Jesús? Ese contexto de Juan 3:16. Uno, dos, Nicodemo. Muy bien, Nicodemo. Él está explicando la salvación a Nicodemo. ¿Y quién es Nicodemo? Un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos. Entonces, ¿y qué pasa con los fariseos? Bueno,
Los fariseos, como casi todo Israel, en la época de Jesús, consideraban a los gentiles ¿qué? Impuros y apartados del pacto de las promesas de Dios. O sea, no hay salvación para los gentiles, solo para los judíos, decían ellos. De manera que cuando Jesús habla de la salvación con este gobernante de los judíos, le indica que el amor de Dios no acaba en Israel solamente, no señor, sino también en los hombres y en las mujeres de todo el mundo, tanto gentiles como judíos. Amén. ¿Sí ve? Entonces es todos, sin distinción, no todos sin excepción. Además, se debe observar el propio particularismo que hace Jesús en ese mismo versículo. Cristo ha sido entregado para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces Cristo fue entregado por los creyentes, hermano, por los creyentes. No fue entregado por los que no creen. Es sencillo, es evidente, es lógico. Con esto Jesús limita claramente el alcance de su muerte expiatoria a aquellos que acabarán creyendo en Él para salvación. Por tanto, para evitar socavar fundamentalmente la naturaleza de la expiación, se debe interpretar mundo como una alusión a judíos y gentiles, es decir, a todos sin distinción, pero no a todos sin excepción. A estas alturas, entonces, hermano, existen dos opciones. En primer lugar, los universalistas aceptan la interpretación superficial de todo el mundo como todo sin excepción y por tanto modifican así la naturaleza propiciatoria de la expiación, atribuyéndole el sentido de una propiciación potencial. Este movimiento interpretativo va, sin embargo, en contra de todo lo que las escrituras enseñan respecto a la naturaleza eficaz de la propiciación. Así que no hay base exegética, no hay base exegética para semejante interpretación. No hay. La segunda opción, pues es la nuestra, la del particularista. Esta interpreta la naturaleza de la propiciación conforme al resto de la enseñanza bíblica y busca un modo de entender que todo el mundo, que esa frase de todo el mundo, evita agredir la gramática, el contexto y la intención del autor de Primera de Juan, especialmente capítulos 1 y 2, y a la vez impedir las implicaciones problemáticas del universalismo. De hecho, el Apocalipsis 5:9, mire, Juan también escribe de forma explícita sobre la expiación particular de Cristo, que él describe como para todos sin distinción, porque los santos cantan allí. ¿Qué cantan? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y nación. Aquí Juan no afirma que el Cordero rescató a toda tribu y a toda lengua y a todo pueblo y a toda nación. No, algo que encajaría con la interpretación universalista, sino que está diciendo que rescató a gente de toda tribu y de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. Es decir, no todos, sin excepción, sino todos, sin distinción. ¿Sí? ¿Cómo es que se puede caer en errores graves cuando leemos o vamos a las escrituras de una manera muy superficial? Con respecto a Primera de Juan 2:2, la interpretación particularista de todo el mundo encaja pues en el lenguaje, el contexto y la intención del autor del pasaje y no contradice ningún otro pasaje de las escrituras. Más bien es paralelo a otros pasajes escritos por Juan y evita las conclusiones interpretativas indeseables de una salvación universal o propiciación ineficaz, una de las cuales es inevitable dentro de la interpretación universalista, perdón. Así la interpretación particularista es bíblica. Le repito, la interpretación particularista, que es ¿qué? La de la expiación, ¿qué? Limitada.
es bíblica y teológicamente preferible. Finalmente, debemos ocuparnos del comentario de Pablo que hace allá en 2 Corintios 5:19. Mire, allí escribe: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una vez más, el contexto inmediato guía al intérprete a no leer mundo como todos sin excepción, sino todos sin distinción de todo el mundo. Amén. Pues Pablo define de inmediato la acción de reconciliación de Dios como no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, ya que las únicas personas cuyos pecados Dios no tiene en cuenta contra ellas son ¿quién? Aquellas que reciben la bendición de la salvación, y a menos que se esté preparado para adoptar la salvación final universal, esto debe referirse a los elegidos solamente. Ahora, también es necesario analizar lo que algunos afirman, que Cristo murió por aquellos que finalmente perecerán. ¿Se ha leído textos así? Que dicen que Cristo murió por aquellos que finalmente perecerán. ¿Cómo es? Para esto debe ser consultado un conjunto final de textos, pues estos textos sugieren que aquellos que son objeto de la muerte de Cristo pueden perecer finalmente por sus pecados en el infierno. Y Pablo parece exponer la misma idea en dos textos. Vamos a ver. Uno es Romanos 14:15, que dice, mire lo que dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahí está uno. El otro es 1 Corintios 8:11. Vamos a mirar, ¿no? Pero vamos a mirar porque eso le estoy apenas mostrando lo que dicen los universalistas, ¿no? Cuando usan estos textos sin interpretarlos bien. El otro es 1 Corintios 8:11, donde dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aquí, la preocupación de Pablo es que un creyente cuya fuerte conciencia le permita disfrutar de la libertad cristiana de comer carne sacrificada a los ídolos pueda hacer que un hermano más débil tropiece. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? En ambos casos, al hermano más débil se le describe como alguien por quien Cristo murió, ¿cierto? Y en ambos casos el hermano se enfrenta a la posibilidad de ser destruido. Para este concepto de destrucción, Pablo está empleando el término griego apolumi, que usa con frecuencia para describir el perecer en el castigo eterno. Aunque esta línea de pensamiento parecería ofrecer un reto significativo, uno debe tener en mente aquí, lo que debemos de tener en mente aquí es que los autores de las Escrituras pueden referirse a menudo a aquellos que pueden finalmente perecer como creyentes que durante un tiempo poseen visiblemente todas las descripciones de quien lo es genuinamente. Amén. Entonces, a quién se están refiriendo muy a menudo ahí, como creyentes? A aquellos que vienen a la iglesia, que están aquí, que parecen hacer todo como los demás, pero no son verdaderos, no son genuinamente. Es decir, se representaban a sí mismos como pertenecientes a la comunidad del pacto y por tanto se les consideraba y se hablaba de ellos como verdaderos creyentes, ¿ve? Mientras permanecían en la iglesia. De esta forma, Juan habla de Judas. Él habló así de Judas, como uno de los discípulos de Jesús, ¿cierto? Pero era verdadero, pero era discípulo de Jesús, ¿sí? El autor de Hebreos dirige muchas de sus advertencias a los hermanos, le llaman hermanos, aunque la iglesia incluye una mezcla de creyentes e incrédulos. Entonces aquí nos tratamos todos de hermanos. Habrán verdaderos y habrán falsos. ¿Sí entiendes? ¿Está entendiendo? Bueno. Y Pedro se refiere a los falsos maestros también, ahí hablando ahí, como aquellos que el Señor soberano compró.
Imagínense. Sin embargo, la salida final de todos estos de la comunidad del pacto, porque fueron apóstatas y salieron de la comunidad del pacto, demuestra que nunca pertenecieron de verdad a Cristo, porque nada puede separar al verdadero creyente del amor de Cristo. Amén. Por tanto, aunque el abuso de la libertad cristiana tiene el potencial de contristar y de herir la conciencia del hermano más débil, un hermano verdadero por quien Cristo murió jamás se perderá finalmente. Jamás. Si una persona así cae de la fe, en primer lugar, queda manifiesto que no había sido nunca un verdadero hermano. Eso es lo que usted tiene que entender aquí. Cuando una persona viene a la iglesia y muestra muchas cosas buenas y que demuestra que es un hermano, pero cae de la fe y se aparta, nunca fue un hermano, nunca fue un verdadero cristiano, nunca fue salvo. ¿Lo entiende? Nunca había sido, nunca fue un verdadero hermano. Entonces el comentario de Pedro sobre los falsos maestros en segunda de Pedro 2:1 está relacionado con esto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí Pedro indica que los falsos maestros fueron comprados o rescatados por el Señor y no obstante se enfrentarán a la destrucción eterna. Por tanto, los universalistas argumentan que el Señor, murió por todos sin excepción y que hasta compró a los falsos maestros, pero que por no haber sido nunca salvos, en realidad finalmente no participaron de los beneficios de la salvación de la muerte de Cristo. Sin embargo, hay al menos 5 consideraciones que nos impulsan a rechazar ese tipo de interpretación. Muy rápido. Primero, en todos los casos, excepto uno del Nuevo Testamento, el término Señor no se usa para indicar al Hijo, sino al Padre. Así la obra redentora de Cristo en la cruz no se tiene probablemente presente ahí, en esos textos. Amén. Entonces, no es así como piensan ellos. Segundo, de sus 30 apariciones en el Nuevo Testamento, el término para Señor, el término no se usa nunca en un contexto soteriológico, o sea, de salvación. Es decir, es muy probable que Pedro esté utilizando el término en un sentido no soteriológico. En tercer lugar, Pedro está aludiendo claramente a Deuteronomio 32:6, en donde el lenguaje de negar al Señor quien los compró sirve para identificar a los falsos maestros de la época de Jesús con los falsos profetas de Israel. En cuarto lugar, es probable que Pedro esté concediendo, suponiendo o pongamos o poniendo por caso, la premisa de que los falsos maestros son creyentes verdaderos. ¿Sí? En otras palabras, como expresa Schreiner, parecía como si el Señor hubiera comprado a los falsos maestros con su sangre, es un comentario que hace él, aunque en realidad no pertenecían de verdad al Señor. Pedro es, por tanto, sarcástico cuando dice, aquellos que afirman ser redimidos niegan por sus hechos y su doctrina al Señor, que según afirman los ha comprado. Ellos no son mejores que los falsos profetas de Israel. En quinto lugar, si se lleva a una conclusión lógica, la interpretación universalista no solo niega una redención eficaz, que las escrituras afirman explícitamente, sino que también niegan la doctrina de la perseverancia de los santos, es decir, que quien es verdaderamente redimido no puede perderse nunca. Un creyente que es verdaderamente redimido nunca, nunca se perderá. Nunca caerá de la gracia. Usted debe entender eso. Por eso, la quinta doctrina de la gracia es ¿qué?
la perseverancia de los santos. Porque el salvo persevera hasta el fin, con la ayuda, por supuesto, de Dios, pero nunca. ¿Quiere decir eso que usted nunca peca, hermano? Claro, si todos estos días pecamos, y cae en pecado. Y puede caer en un pecado, digámoslo así, un poco complejo y durar algún tiempo, pero no muy muy largo, perdón, porque el Señor lo va a volver a traer a sus pies y va a caminar en obediencia a Él. Entonces los salvos, que son salvos, nunca perecerán, nunca se apartarán del Señor. Nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Si usted se separa, sus excusas no le sirven. Usted nunca ha sido salvo. Es así. Amén. Resumen. Aunque varios textos de las Escrituras empleen el lenguaje universalista con respecto al alcance de la muerte de Cristo, oiga bien, ni un solo texto bajo análisis exegético, ninguno apoya una expiación universal e ilimitada. Ninguno. Entonces, cuando le vengan a usted con el cuentico de que, vea, es que aquí dice por todos, vea, es que aquí dice por el mundo, vea, es que Cristo murió por todos. No, señor. ¿Sí escuchó? En el resumen, ni un solo texto bajo análisis exegético, ningún solo texto que contenga este lenguaje universalista apoya una expiación universal e ilimitada. Ninguno. Más bien, cuando se interpretan en contexto los pasajes referidos a la muerte de Cristo por todos y por el mundo, se usan para hablar de todos sin distinción y no de todos sin excepción. Ya tiene la respuesta, ¿no? Y los pasajes que pueden parecer indicar que aquellos por quienes Cristo murió pueden perecer finalmente en sus pecados, demuestran no enseñar tal cosa, porque las Escrituras revelan, primero, que las tres personas de la Trinidad están enteramente unidas en su voluntad y su propósito salvador. Segundo, que la expiación no es nunca potencial ni provisional, sino siempre real y eficaz. Tercero, que el ministerio del sacrificio sumo sacerdotal de Cristo es coextensivo con su ministerio sumo sacerdotal de intercesión. Cuarto, que varios pasajes de las Escrituras hablan de la obra expiatoria de Cristo en términos particularistas. Y quinto, que ningún pasaje de las Escrituras enseña que Cristo expió para todos sin excepción. Por tanto, ellas enseñan que la extensión de la expiación de Cristo no es universal, sino que está limitada tan solo a los elegidos. Eso es todo lo que vimos en todos estos miércoles. Esas 5 conclusiones. Y espero que entonces usted trabaje mucho en ellas y usted se las aprenda y nunca pueda ser confundido o movido de la verdad, del verdadero alcance de la expiación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén.